a los estimados alumnos del grupo 01, por un lado, y también buenas noches a los alumnos del grupo 02. Esta es la cuarta clase y obviamente lo que quiero mostrar son tópicos nuevos. Sin embargo, siempre antes del inicio es fundamental recapitular o mínimamente efectuar una contextualización. La clase anterior habíamos visto esta unidad temática que la pretendo concluir hoy porque precisamente nos faltó tiempo en la última clase. Habíamos visto las relaciones internacionales como ciencia, como disciplina científica, y de todos estos tópicos que he desarrollado, había pedido una especial atención en las características de esta sociedad internacional que es nuestro objeto de estudio. ¿No es cierto? Habíamos dicho que es estructuralmente anárquica y caótica. Quiero subrayar y hacer énfasis nuevamente en esto porque a partir de esta comprensión recién podemos interpretar muchos problemas y sobre todo los conflictos que se producen en esta sociedad internacional. Hemos dicho que es estructuralmente anárquica y caótica porque carece de una autoridad supra, carece de una autoridad mundial. Eso por un lado. También habíamos dicho que no hay, como sucede en los estados, en las naciones, no hay un contrato, no hay una constitución política mundial que pueda establecer ciertas reglas, que pueda obviamente también generar orden y tal vez a través de algunos mecanismos coercitivos garantizar la paz en el mundo. Como quiera que este mundo carece de estos dos aspectos esenciales, es decir, de una autoridad supra y de una constitución mundial, la vida acá en el mundo es anárquica y caótica. Utilizando los términos de la anterior clase, estructuralmente anárquica y caótica, por la carencia de estos dos elementos que son esenciales para cualquier convivencia en relativa paz. ¿Y qué implica esto? Que acá en el mundo, no me canso de repetir, prima la ley de la selva, es decir, la ley del más fuerte. Y esto se puede demostrar a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Desde la presencia de imperios, naciones grandes que intentan controlar, dominar, ocupar, apropiarse de los recursos naturales de naciones pobres, subdesarrolladas, las potencias cometiendo un conjunto de excesos con sus vecinos, los imperios sobre todo. Ha habido imperios que han pretendido apoderarse, ¿no es cierto?, de determinadas regiones y continentes también. No se olviden el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Alemania con Hitler querían controlar Europa, dominar Europa, establecer una hegemonía con carácter ciertamente imperial, ¿no es cierto?
Entonces, nuevamente, y no se olviden, aunque puedas recibir algunas críticas de colegas que están formados en el ámbito del derecho internacional, acá en el mundo prima la ley de la selva, es decir, la ley del más fuerte. Esa es la historia, ¿no es cierto? Recién a partir de esta característica que acabo nuevamente de mencionar, vamos a comprender mejor este mundo, este nuestro objeto de estudio. Quería nuevamente mencionar esta característica porque la considero crucial en el estudio y en el ámbito de la comprensión de las relaciones internacionales. Entonces, de esta unidad, la unidad temática número 1, que es relativamente corta, me faltaba mostrarles este segundo tópico, el carácter de la disciplina, multidisciplinario y transdisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que para entender los problemas, los conflictos y acercarnos a ciertas verdades y conocimientos sobre lo que sucede en este mundo, ¿no es cierto? Esta disciplina, las relaciones internacionales, requieren también del conocimiento de otras ciencias. Por eso digo, es una disciplina multidisciplinaria, porque un economista, a partir de sus herramientas teóricas, sus instrumentos de análisis particulares de esa ciencia, no va a comprender en su verdadera magnitud los problemas de este mundo. ¿No es cierto? Otra vez, esta disciplina tiene carácter multidisciplinario. ¿Por qué? Porque se quiere los conocimientos de otras ciencias. Ahí está la economía, que es fundamental, dicho sea de paso, fundamental. La historia, esta historia que va a ser precisamente el objeto de nuestra preocupación y tiempo a partir de la segunda unidad temática, porque tenemos que conocer la historia de este mundo. Ustedes dirán cuáles van a ser los cortes, es decir, desde cuándo hasta qué fecha vamos a estudiar este mundo y además cómo. Eso vamos a ver precisamente en la segunda unidad temática. Y les adelanto con una intensa participación de ustedes. Acá, en historia, ustedes van a ser los actores fundamentales de este proceso. ¿Verdad? También se requiere conocimientos del derecho. Se requiere conocimientos de esta otra ciencia. Me apasiona a mí particularmente la sociología. Se requiere también conocimientos de esta otra ciencia. Dicen, la filosofía es la ciencia que ocupa el primer peldaño en términos jerárquicos entre todas las ciencias. Pero para entender este mundo se requiere también conocimientos de filosofía. Asimismo, de ciencia política. Como había mencionado la anterior clase, un aspecto fundamental en el estudio de este mundo que no podemos perder de vista es el poder, los asuntos del poder, de control y de dominio. Acá hay una intensa disputa en el mundo por el control del poder. Quizás no como un fin, sino fundamentalmente como un medio, ¿no es cierto?
las naciones más poderosas pretenden, con sus deseos, si quieren, de carácter hegemónico, tener el poder mundial. ¿Para qué? Y acá entran recién los fines, para el control de los recursos, de las materias primas, para el control de la riqueza. ¿No es cierto? Entonces, la ciencia política nos ayuda también con sus teorías, con sus instrumentos de análisis, a entender mejor en este mundo esas luchas intensas por el poder. También se requiere, obviamente, conocimientos de antropología. Ustedes me dirán, ¿y por qué? La antropología es la ciencia que estudia al hombre, ¿no es cierto? Y es el hombre acá, al mando de naciones, si quieren, o de otros conglomerados, los que interactúan, los que toman decisiones, finalmente. Quien tomó la decisión de invadir el resto de los países de Europa y tomar Europa fue Hitler. Entonces, en determinado momento también tendríamos que apelar a los conocimientos de esta ciencia para describir, ¿no es cierto?, algunas tendencias, algunas características sobre la conducta de los hombres, de los líderes, también, ¿verdad? También, obviamente, se requiere en esta misma línea de estudio del hombre el auxilio de esta otra ciencia, la psicología. ¿No es cierto? Otra vez eh, voy a tomar el ejemplo de Hitler, ¿no? ¿Por qué Hitler elabora y lleva adelante todo ese plan de tomar Europa y que conducirá obviamente a todo su país a la Segunda Guerra Mundial con las consecuencias devastadoras que todos ustedes conocen, ¿no es cierto? ¿Cómo era ese tipo? Y obviamente este mundo está también, no diría plagado, pero se observa una cantidad interesante e importante de líderes mundiales, ¿no es cierto? A esos líderes también se los tiene que estudiar a partir de esta ciencia, ¿no es cierto? Si queremos conocer sus decisiones, reacciones frente a determinados problemas, esta ciencia nos puede proporcionar no teorías, pero sí algunos conocimientos mínimos para entender o por lo menos para establecer ciertos perfiles de esos líderes, ¿no? Entonces vean bien, esta ciencia, las relaciones internacionales, tiene este carácter multidisciplinario, ¿verdad? Y al mismo tiempo es transdisciplinario porque para entender un determinado problema, a ver, un gran problema, hoy, el problema número uno del mundo, el COVID-19, ¿no es cierto? Para entender mejor el COVID-19, no puedes estudiar ese fenómeno a partir solo de una ciencia, o de dos o de tres de ellas, ¿no es cierto? La presencia tiene que ser de las necesarias y fundamentales, ¿verdad? O sea, estas disciplinas nos van a transferir algunos de sus conocimientos, incluso nos podrían transferir ciertos métodos de estudio para entender este gran problema, ¿verdad?
De modo que incluso, fíjense, para entender el COVID-19, acá tendría que incluir otra ciencia, la biología. Pero si hago mi interpretación de ese problema solo a partir de la biología, ¿verdad? Esa interpretación puede quedar eventualmente incompleta, ¿no es cierto? Porque debo incluir en ese análisis también economía, también historia, no se olviden. Hemos tenido como 4 o 5 episodios de pandemia parecidos en la historia de este mundo. La última, la gripe española, 1917-1918, ¿no? Eso nos proporciona la historia. En esa pandemia, el número de víctimas, superó los 50 millones de personas. Y se estacionó también como 2 años en el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo reaccionó la gente? ¿Qué sucedió en esa pandemia? ¿Cómo es que luego las personas logran inmunidad? ¿El confinamiento era una práctica habitual de las pandemias? Entonces vean cómo este problema del COVID-19 también requiere del conocimiento de estas otras ciencias, ¿verdad? Es trans porque necesitamos al mismo tiempo, ¿no? Instrumentos, métodos de análisis, conocimientos al mismo tiempo de todas estas ciencias o de algunas para estudiar un determinado fenómeno o problema, ¿verdad? Entonces, en esta parte final de la primera parte, valga la redundancia, de esta clase, quiero subrayar este carácter multidisciplinario y transdisciplinario de esta disciplina, ¿no es cierto? Es todo un desafío para quien se atreve a estudiar relaciones internacionales, porque fíjense, el estudio de las relaciones internacionales también por esta característica comportaría el dominio de estas otras ciencias, ¿no es cierto? Obviamente en las carreras universitarias, en las mallas curriculares también, no hay, si quieren, una presencia importante y completa de todas estas ciencias. En ese sentido, la exigencia se plantea más a nivel personal, más a nivel autodidacta, ¿no es cierto? El que es estudioso en relaciones internacionales debe por su cuenta incursionar en estas otras ciencias, por lo menos en lo que se refiere a los aspectos más básicos. No se olviden entonces, esta disciplina es multidisciplinaria y transdisciplinaria, ¿verdad? Dicho esto, entonces, recalcándoles que los aspectos que he subrayado no pueden estar ajenos en su inteligencia y también en su memoria, pasaría a la segunda parte. Bien, pasamos entonces a la unidad temática número 2. Es una unidad, yo diría, relativamente larga. No quiero en todo caso que sea pesada, ¿verdad? Lo que vamos a ver en esta unidad es historia. Es la historia de nuestro objeto de estudio. Es la historia del mundo. No podemos entender, no vamos a lograr entender a este mundo sin conocer, por ejemplo, su evolución, ¿verdad?
¿Cuál es mi desafío? Tengo un desafío gigantesco, yo diría. Vamos a abarcar aproximadamente del siglo, perdón, del año cero hasta hoy tenemos 20 siglos y 2 décadas, ¿no? Fíjense el tamaño en términos de línea histórica. Y el corte obviamente no va a ser el año cero. Vamos a remitirnos un poco más atrás. Y yo he tomado, quizás sea una decisión arbitraria, como un corte si quieren, porque ojo, este mundo tiene 50 millones de existencia y 5.000 años, ¿no? de, si quieren, de pruebas, de, de algunos materiales y de pruebas escritas, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de que cuando se inventa la escritura, ya podemos contar con ciertos materiales, ¿no es cierto? Podemos contar con vestigios de la evolución de este mundo, ¿verdad? La invención de la escritura se produjo el año 3000 antes de Cristo. Y eso ciertamente fue un gran momento. Y precisamente, fíjense, vamos a abarcar entonces la historia de este mundo desde 3000 años antes de Cristo hasta el siglo XXI, en estas sus 2 primeras décadas, y hasta este año, 2020. ¿Qué ha sucedido con este mundo? ¿Cuál ha sido su evolución? ¿Verdad? Estudiar linealmente implicaría un gran desafío y al mismo tiempo también enormes dificultades pedagógicas. Tendríamos que comernos enciclopedias enteras de historia, ¿verdad? Como este no es un curso de historia, estamos estudiando, incursionando mejor en la ciencia de las relaciones internacionales. Entonces no podríamos detenernos solo en historia, pero tampoco podemos continuar y completar el estudio de este mundo, de esta sociedad internacional, sin conocer historia. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a resumir o qué metodología vamos a usar para estudiar esos 30 siglos antes del año cero y 20 siglos más 2 décadas del siglo presente? Es mucho tiempo, es una línea de tiempo enorme, ¿verdad? Entonces, como su nombre acá lo denuncia, mi estrategia en esta incursión histórica va a tomar en cuenta, quiero que tomen debida nota, los momentos trascendentales, ¿no? ¿Qué son momentos trascendentales? Son esos momentos donde cambia la historia, donde cambia el rumbo de la historia, donde se modifica algo, donde, si quieren, se produce un quiebre. Por ejemplo, la invención de la escritura. Es algo realmente trascendental, porque a partir de ese invento, la historia de este mundo toma otro rumbo. ¿No es cierto? Es un instante, por eso digo momento trascendental. Es un instante. Si quieren,
donde se produce un quiebre del sistema. De ahí el nombre, Momentos Trascendentales de la Sociedad Internacional. Sí, con este nombre quiero abordar con ustedes la historia de este mundo, ¿no es cierto? Entonces, esta es la metodología, estudiar los momentos más importantes, esos momentos estelares, si quieren, que cambian y que producen cambios radicales en la historia de este mundo. Entonces, fíjense, en esta primera parte vamos a abordar desde el año 3000 antes de Cristo hasta el siglo XVIII. Vean en la línea del tiempo, ¿no? La cantidad de estos momentos trascendentales que eventualmente tenemos que revisar. Y vean, vamos a comenzar entonces con el invento de la escritura, ¿no? Vamos a saltar luego a 500 años antes de Cristo y vamos a estudiar ese fenómeno que es también crucial para entender el mundo, esa fase, si quieren, de la historia que se conoce como el iluminismo griego, ¿no? Si quieren, es el descubrimiento de la razón y el conocimiento para interpretar ciertos fenómenos y problemas de este mundo, ¿no es cierto? Como alguien diría, es el despertar de la razón. ¿Y dónde se produce eso? En Grecia, en Atenas, ¿no? Por ese, si quieren, no es descubrimiento, diría más bien desarrollo de la razón y el conocimiento, es que muchos autores, entre ellos yo, Rolando Tellería, colocamos a este año como el momento donde se inicia la Edad Moderna. Controversial a principio seguro mi afirmación, pero la Edad Moderna se caracteriza por su inicio cuando se le otorga a la razón y al conocimiento la mayor preeminencia para interpretar fenómenos y problemas de esta sociedad. ¿No es cierto? Hasta hoy vivimos, si quieren, en una suerte de dictadura de la razón. Por eso es que, vean, coloco esta frase controversial, obviamente, ¿no? 500 años antes de Cristo, digo, inicio de la Edad Moderna. Igual, en este periodo vamos a estudiar el Imperio Romano, que su auge y decadencia. El Imperio Romano, en términos generales, va tomando, si quieren, presencia fundamental en el mundo cerca de 500 años antes de Cristo, entra en un periodo de auge y luego su decadencia se produce justamente en el siglo V. Por eso dicen, ¿no?, que el Imperio Romano había dominado el mundo durante cerca de 1000 años. ¿No es cierto? Luego viene la Edad Media, que se inicia, igual en términos generales, en el siglo VI y se prolonga hasta el siglo XV, ¿verdad? Vean la cantidad de siglos de este periodo, yo diría, oscuro, porque si quieren, en esta Edad Media ya no se le da aquello que habían reivindicado los griegos, sobre todo sus principales exponentes, ¿no?
Sócrates, Platón y Aristóteles. Acá nuevamente volvemos, si quieren, a la oscuridad. En la Edad Media vamos a estudiar sus dos fases, Edad Media Alta, Edad Media Baja. El fin de la Edad Media, como les he dicho, es el siglo XV y viene un siglo importante para la historia de este mundo, que es el Renacimiento y después la Ilustración, ¿no? Entonces vean, en este acápite, la Sociedad Internacional 3000 años antes de Cristo, hasta el siglo de las luces, que es la Ilustración, vamos a estudiar estos momentos trascendentales, ¿no? Por separado, invención de la escritura, el iluminismo griego, sus características, al Imperio Romano igual, vamos a estudiar a la Edad Media, el Renacimiento y la Ilustración, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a proceder en este estudio? Yo voy a requerir voluntarios. Vamos a plantearlo de este modo. En clases normales presenciales, yo exigía que estos voluntarios sean personas, y no dos, solo una persona, que se ocupaba de explicarnos, por ejemplo, este fenómeno, ¿no? Con antecedentes, características, datos históricos como el lugar y luego las transformaciones que produce este fenómeno. Por la circunstancia actual, a lo mejor un poco alterando lo que significa la obligatoriedad de la distancia social, yo voy a permitir que los alumnos formen grupos, en este caso, máximo en número de 2, que se van a ocupar de cada uno de estos temas. Fíjense, hay como 25 momentos trascendentales que van a requerir la participación de los alumnos. Entonces pueden conformar en grupos de a 2 y de acuerdo a un calendario que vamos a confeccionar, vamos a cubrir, si quieren, 2 momentos trascendentales por clase. Entonces, desde acá, van a ser los alumnos los que nos van a, igual en este modo virtual, presentar, ¿no es cierto?, sus hallazgos, todo aquello que eventualmente hayan podido encontrar, desarrollar y sistematizar, ¿no? Es probable que en las primeras experiencias exista, obviamente, algunos vacíos, algunas deficiencias, pero van a ver cómo gradualmente vamos a ir mejorando de manera sustancial la calidad de estas presentaciones, ¿no es cierto? En mi cálculo en términos de cronograma está como cerca de un mes del tiempo que tenemos hasta hasta enero, cubrir a través de esta metodología, momentos trascendentales, la historia de este mundo en los siglos que les he mencionado, ¿no es cierto? Esta es solo la primera parte, vean luego lo que tenemos, ¿no? La Sociedad Internacional en el siglo XVIII, voy a explicar esto con mayor detalle. Luego tenemos la Sociedad Internacional en el siglo XIX. Fíjense, todos estos son momentos trascendentales, momentos que cambian la historia del mundo, ¿no? La Sociedad Internacional del siglo XX, Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa Bolchevique, la Gran Depresión, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, fin de la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima y Nagasaki, que no puede quedar fuera del estudio de este mundo por lo que eventualmente ha provocado, ¿no? Luego, la Guerra Fría, el mundo bipolar, ¿verdad? La carrera armamentista de base nuclear, crisis de los misiles, diferencias norte y sur. Luego, fíjense, el derrumbe de la Unión Soviética, el derrumbe del muro de Berlín, la tercera revolución industrial, el nuevo orden mundial. Entramos ya al momento de la globalización e interdependencia compleja.
Y fíjense, todavía en las primeras décadas de este siglo, el ataque a las Torres Gemelas, que ha sido también un momento trascendental, ¿no es cierto? Vamos a estudiar qué tipo de sociedad es, unipolar o multipolar. Vamos a ver el papel hegemónico de Estados Unidos, los países emergentes. Hay un rebrote de la rivalidad entre Occidente y el mundo musulmán, irrupción de grupos terroristas, el Brexit, un fenómeno realmente que no puede estar ajeno a cualquier estudioso de relaciones internacionales, ¿no es cierto? El rebrote de gobiernos populistas, que también es un tema de relaciones internacionales, ¿no? La cuarta revolución industrial. Repito esto para estar en contexto. Luego, la cuarta revolución industrial iba a producir un nuevo orden mundial, ¿verdad? Pero, ¿qué ha sucedido? Aparece el COVID-19, además, como pandemia global. Y todos dicen, ¿no? El escenario post-COVID-19 generará un nuevo orden mundial, ¿verdad? Entonces, todos estos temas es los que yo quiero, con la participación de ustedes, ver en esta unidad temática número 2. Fíjense la cantidad de momentos trascendentales que he presentado desde el invento a la escritura. Vean. Entonces, para cada momento trascendental, conformaremos grupos de 2 voluntarios quienes van a trabajar el tema, luego desarrollarán, sistematizarán sus conocimientos sobre este particular y nos harán presentaciones a todo el grupo, también en este sistema virtual, ¿verdad? Yo quiero concluir acá porque me estoy extralimitando en tiempo. Cuando es muy largo el video, se dificulta subir a YouTube y tengo problemas ahí de horario y de estrés también, ¿no? Yo quisiera que ya los alumnos vayan expresando, ¿no es cierto?, su predisposición. Incluso si hay algunos voluntarios, ya podrían decir, yo me ocupo de este tema, yo me ocupo de este otro, etcétera, y así ya gradualmente podríamos desarrollar, confeccionar, mejor dicho, un calendario. ¿No es cierto? Yo termino acá. La próxima clase les voy a detallar los otros momentos trascendentales de modo general. Y ya desde el próximo lunes para el grupo 1 y martes para el grupo 2 ya podríamos comenzar con las exposiciones de los alumnos voluntarios, previo obviamente la confección de este calendario. Espero no haberlos cansado, tampoco aburrido, y quiero despedirme con esta recomendación, ¿no? Cuídense, por favor. Quiero volver. No, no volver. Quiero verlos a todos. De verdad que estoy muy ansioso en conocer al grupo, a los dos grupos, 01 y 02, la composición de estudiantes, y quiero verlos y completos. Hasta la próxima clase. Muchas gracias.